Hola, buen día. Les voy a explicar ahora la solución de este ejercicio. Dice que tenemos un recipiente de 1500 pies cúbicos a condiciones de temperatura de 250 grados Fahrenheit y de presión 1.5 atmósferas. Nos pide determinar diferentes propiedades de esta mezcla. Nos dicen que es seco, es un aire seco. Nos piden entonces la fracción molar del oxígeno, fracción en volumen del oxígeno, peso de la mezcla. Aquí peso y masa lo consideran igual, aunque en realidad no debería de ser así, debería ser la masa, porque el peso está relacionado con la gravedad, pero bueno, aquí se considera lo que es la masa. La densidad de la masa de nitrógeno, densidad de la masa de oxígeno, densidad másica de la mezcla, densidad molar de la mezcla y el peso molecular promedio de la mezcla. Entonces vaciamos esa información en la traducción, en un diagrama, y ponemos nuestras variables conocidas y nuestras incógnitas. Siguiendo el segundo paso, que es el planteamiento, podemos hacer la consideración de que el aire seco en su mayor proporción es nitrógeno y oxígeno, por lo tanto se tendrá una composición aproximada de 79-21 o 78-22, como ustedes quieran considerarlo. Algunos toman en cuenta el 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de los demás gases. También es válido. El problema está en que cuando quieran sacar el peso molecular con el 1%, pues como que se complica un poquito el cálculo. Para fines prácticos podemos dejarlo 78-22 o 79-21. Entonces vamos a colocar las diferentes ecuaciones que necesitamos como lo que queremos o nos pide. El primer el inciso A y el inciso B nos dicen que obtener la fracción mol y la fracción volumétrica, eso se obtiene de tablas o de información en bibliografía sin ningún problema. El inciso C nos pide obtener la masa de la mezcla. Entonces para eso ocupamos la ley ideal de los gases o ley de los gases ideales. Consideramos la presión de la mezcla, el volumen de la mezcla, que ya están dados en el problema, el peso molecular de la mezcla, que lo tenemos que calcular, el valor de R y la temperatura. En este caso lo que hacemos es, como la presión de la mezcla ya está dada en atmósferas, bueno, lo dejamos así. Hacemos nada más una conversión de unidades inglesas a sistema internacional, convertir los pies cúbicos a metros cúbicos, y el valor de R lo vamos a considerar con estas unidades. Ahora para la temperatura, primero tendrás que convertir los grados Fahrenheit a grados Celsius, que sería esta conversión, 250 menos 32 entre 1.8, y sumarle los 273 para convertir estos grados Celsius a grados Kelvin. El peso molecular de la mezcla se puede obtener también de tablas o se puede hacer el cálculo. Finalmente es 1 sobre la fracción molar sobre el peso molecular de la primera especie más la fracción molar de la segunda especie sobre su peso molecular. Los pesos moleculares, como son nitrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, pues son 28 y 32 en kilogramos sobre kilogramo mol para trabajar el sistema internacional. Ok, después nos piden en los siguientes incisos D y E las densidades másicas de cada una de las especies, nitrógeno y oxígeno. Para esto entonces primero podemos calcular lo que es el número de moles de la mezcla, que no es otra cosa más que utilizar la ley general de los gases ideales, ¿no? Y con el peso, con el número de moles de la mezcla, podemos calcular con las fracciones molares de cada una de las especies, se puede obtener el número de moles de cada una de ellas.
con el número de moles y con el peso molecular podemos calcular lo que es la masa de cada una de las especies. Podemos inclusive calcular las fracciones másicas a partir de estas masas obtenidas. Finalmente ya habíamos obtenido, o se puede calcular previamente, la masa de la mezcla. No nos los piden, pero bueno, puede ser como un buen ejercicio, ¿no? Y con esto, con esta información, con las masas y el volumen de la mezcla, podemos obtener las densidades másicas de cada una de las especies. Para los incisos F y G nos piden obtener lo que son las densidades másicas y molares de la mezcla. Para la densidad de la mezcla pues será nada más la masa de la mezcla entre el volumen de la mezcla. Y la densidad molar pues será el número de moles de la mezcla entre el volumen de la mezcla. Y el último inciso, que es el inciso H, nos piden calcular el peso molecular promedio de la mezcla, que ya se pudo calcular previamente con la fórmula 2, ¿no? Con la ecuación 2. Bueno, procedemos entonces a los cálculos. Consideramos que por bibliografía podemos obtener lo que es la fracción molar del oxígeno, 79-21, 78-22, o como ustedes lo tengan. Decíamos que para el inciso B nos piden sacar la fracción volumen del oxígeno. Bueno, pues, tanto la fracción molar como la volumétrica pues son iguales, entonces tienen el mismo valor. Y ahora sí, calculando el peso de la mezcla o la masa de la mezcla, decíamos que obtenemos el peso molecular de la mezcla. Nos da un valor aproximado de 28.75, que es más o menos similar al que se reporta en bibliografía, ¿no? La masa de la mezcla, entonces utilizando la ley de los gases ideales, pues nos da aproximadamente 56.69 kilogramos. Y ahora sí, las densidades másicas del nitrógeno y el oxígeno. Primero decíamos que calcular el número de moles a partir de la ley general de los gases ideales, y con ese número de moles totales se multiplica por la fracción molar de cada una de las especies, y con el número de moles de cada especie lo multiplicamos por su peso molecular y obtenemos las masas. Les decía yo, un ejercicio ahí rápido, pues es calcular lo que es la fracción másica, ¿no? A partir de estos valores, y vemos que sí son un poco diferentes a lo que tenemos reportado en fracción molar. Decíamos .78, .79, .21, .23. Aquí también esto es lo que reportan en bibliografía, estos valores. Y bueno, para obtener las densidades másicas de cada una de las especies, pues será la masa de cada especie entre el volumen total, como se había establecido previamente. Si se suman ambas densidades, pues nos dará la densidad total de la mezcla. O se puede calcular la densidad de la másica de la mezcla, se puede obtener dividiendo la masa de la mezcla entre el volumen total, ¿no? Volumen de la mezcla. Miren, fíjense, es 1.33 kilogramos por metro cúbico, y si sumábamos las densidades de cada especie, más o menos es 1.34, entonces tiene sentido, ¿no? Sumar las densidades de cada una de las especies para obtener la densidad de la mezcla. Tenemos también lo que es la densidad molar de la mezcla, que es el número de moles entre el volumen, y con eso obtenemos nuestra densidad molar de la mezcla. Y el inciso H, que era el peso molecular promedio de la mezcla, pues ya lo habíamos calculado de la ecuación 2. Finalmente se hace el reporte de los resultados obtenidos de cada uno de los incisos. Bien, gracias por escucharme.